Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Pit Stop, primer capítulo del anuario del turismo carretera, el escenario que era apertura de este campeonato 2025, era en Viedma y arrancaban los Dodge comenzando a dominar la temporada, en particular Castellano, que a partir de este dominio mostrado en Viedma se ilusionaba para lo que después a la postre sería una temporada bastante complicada para el Jonito, pero arrancaba con el pie derecho, iniciando con todo en Viedma, con este dominio sobre Canapino y sobre el resto en la apertura de la temporada 2025, Rodri. Sí, así es, Castellano, que se mostraba como un gran candidato a ser protagonista. También atrás iban a ir ocurriendo diferentes hechos. Agrelo, que lo tocaba un poquito allí en ese momento a un Julián Santero estrenando el número 1. Y otro de los Mustang que era gran candidato, Mariano Werner, bueno, venía también con grandes posibilidades cuando vemos el abandono de allí Matías Rossi. A partir de ahí ingresa el auto de seguridad, va a haber también una serie de cambios y una primera fecha que no solo se vio el abandono de Rossi, que luego con el correr del año estos abandonos le fueron complicando un poquito, sino también el primer abandono del año para Werner, que tenía un gran potencial y mira, rotura de motor que comenzaron esta temporada, bueno, ya comenzando el año, metros más luego de este reinicio, íbamos a ver el abandono de Werner. Aquí nuevamente Castellano tenía que aguantar la presión del piloto de Arrecifes, de Agustín Canapino, que con el Chevrolet intentó por afuera, pero iba a prevalecer el Dodge. Ahí está el Challenger que se iba a afianzar finalmente en la primera colocación. Hasta aquí Werner prendido en el tercer lugar. Werner que venía de aquella fuerte desazón del 2024 cuando fue prácticamente víctima de aquel sabotaje en La Plata. Acá Werner que se la jugaba con Canapino, pretendiendo ser segundo, arrancando la temporada con la ilusión de poder tener revancha y poder ir a pelear el campeonato, pero pasaba esto que vos comentabas recién, Rodrigo. Primera fecha del campeonato, rotura de motor para Werner, la primera de varias, lamentablemente, en uno de sus peores campeonatos en los últimos tiempos para el piloto de Entre Ríos. Sí, así es, y en cuanto al actual campeón de la categoría, hablamos de Agustín Canapino, comenzaba también a seguir marcando un buen ritmo en el Camaro, como lo mostró el año anterior, cuando iba a ir finalizando la temporada, cuando también otro de los tantos candidatos que iba a tener el año, Agrelo con el Toyota, se mostraba muy firme. Urucera, que parecía que iba a tener un buen año, luego con el correr de la temporada no tuvo mucha suerte, y también otros que cambiaba de equipo, Todino con este Mustang del equipo de Teti, no tenía mucha suerte, y en el final de la carrera ya el triunfo que se iba encaminando para Castellano, que iba a lograr la primera victoria del año. Canapino que estiró el frenaje en la última horquilla de Viedma, hizo el esfuerzo por intentar algo, pero nada iba a poder hacer para torcerle la pulseada a un Castellano que arrancó bien parado en la apertura del año. Sí, muy bien parado, cuando también hay que ir destacando que este año se habían cambiado un poco el reglamento con esa suerte de bigotes delanteros o deflectores para tener un poquito mejor de carga, que haya más sobrepasos. Bueno, ahí lo veíamos con un gran funcionamiento el fin de semana Castellano, que logró un triunfo que le iba a, por lo menos, a posicionar bien para arrancar el año. Lo ilusionaba a Castellano, el Jonito de Lobería, que de esta manera, con la bandera cuadro, se quedaba con la victoria. El festejo de su gente, el festejo también naturalmente de todos los hinchas de Dodge, que veían cómo arrancaban con victoria en el primer compromiso del campeonato, escoltado por Agustín Canapino y el campeón Julián Santero, que estrenaba el 1 en el podio en la primera fecha del certamen. Lo dijimos cuando arrancaba la temporada, cuando se confirmaban los cambios aerodinámicos, que no teníamos mucha fe de que esos cambios hicieran que hubiera sobrepasos. Al correr del año, los resultados quedaron a la vista. Realmente esos bigotitos laterales no dieron resultados para que haya mejor espectáculo en el turismo carretera, y por eso ya se habla que para el 26
para desaparecer esos aditamentos aerodinámicos. Seguíamos en el sur, ya adentrados en la Patagonia, ya metidos de lleno en el Calafate, y otro doye empezaba también a dominar, en este caso la segunda final del campeonato. Hablamos de Juan Martín Truco, que también a partir de acá se ilusionaba y que tampoco tuvo un gran año finalmente en el 2025. Sí, una segunda fecha que, como bien decía, se iba a ir mostrando a varios candidatos que se perfilaban que iban a tener un buen año. Chapur con el Torino fue gran candidato, fue a su primera victoria de este año, y también le daba esa esperanza a la gente de Torino que pueda tener un buen funcionamiento. Aguirre complicado y un circuito, particularmente el de Calafate, que mostró siempre buenas carreras desde que están transitando el mismo. Esta carrera fue sin dudas la mejor del año, por ello estamos viendo un resumen bastante completo de todo lo que fue pasando en esta segunda del año. Truco que se defendía de los embates de Mangoni, y acá por el aire el piloto de Balcarce. Allí está Dieguito Ciantini, que estrenaba estos colores con una linda decoración en el Chevrolet Camaro. Un Diego Santini que no terminaría después de la temporada. Lamentablemente interrumpió su carrera deportiva en el TC. Veremos hasta cuándo. Ojalá pueda reaparecer prontito. Y acá el sobrepaso justamente del cordobés Chapur con el Torino sobre el de Balcarce, Santiago Mangoni. Mientras que la anda venía chapa y chapa con Canapino en plena recta. Antes de llegar a la 1, los Chevrolet que se iban a la chapa, y pegado a ellos venía Espataro, el piloto de Lanús, cuando el Chevrolet de Arduzo se iba afuera en un lindo circuito del Calafate. Y el ataque ahora mano a mano entre justamente el cordobés Chapur con el Torino, peleándolo de igual a igual a JMT, a Juan Martín Truco, que con el Challenger resistía y resistía en la punta de la carrera. Sí, un año que no fue del todo bueno también para Aguirre. Mientras tanto, hablamos de Truco, que otro de los que no tuvo un buen año, lamentablemente este buen funcionamiento que tuvo en esta carrera no lo pudo mostrar en toda la temporada, y por ello no pudo redondear un buen año. Mientras tanto, Chapur, que lo buscaba por todos lados, Truco se defendía, y Castellano, de ganar la primera, la segunda en Viedma, no tuvo un buen funcionamiento, y esta irregularidad en el resultado para Castellano también lo iba a ir complicando. La carrera, una definición mano a mano entre los dos, entre Truco y Chapur. Bueno, Trota estaba caminando por paredes porque los nervios eran muchos. Acá, bueno, casi se iba a un roce y Castellano, que lo pudo sacar el auto para no ir a mayores. Y un Trocet que, en este caso, un Olmedo, que no tuvo también un buen fin de semana allí en Calafate. Venía el auto de seguridad y ahora era todo nada. Y ahora otra vez Di Meglio sufriendo en una definición. Truco que tenía que aguantar al cordobés, que con el Torino iba por todo, iba por la heroica. Lo mencionabas al salteño Jeremías Olmedo, no tuvo buena actuación en esta carrera del Calafate, pero después iba a terminar cerrando un muy buen año en el turismo carretera, cuando Martínez con el Toyota, que volaba un poquitito por el aire en ese topetazo, prácticamente ya entrando en la recta final de la carrera. Otro pescar y otro sufrimiento para Truco y para el equipo y para los hinchas de Doye. Otra oportunidad para el cordobés con el Torino. Atacaba a Chapur, tiraba todo lo que había para intentar transformar en victoria lo que hasta ese momento era el segundo puesto. De hecho, por un ratito estuvo adelante. También hay que destacar que en esta carrera Canapino tuvo también uno de los peores resultados de lo que era la primera parte del año, porque por un toque se vio complicado y la batalla por la punta era infernal. Sobrepasos varios, ahí intentaba Chapur, se pasaba un poquito de largo, aprovechaba Truco, luego también Mangoni quería tomar la punta, y por estas maniobras decidimos que esta carrera fue sin duda la mejor del año, con varios candidatos peleando por un triunfo. Y como ustedes están viendo, la cantidad de maniobras de sobrepasos que había por todos lados, no solo en la punta, atrás también hubo varios cambios,
y Chapur que se afirmaba. Ahí quería ser segundo y acá, por un pequeño roce, Canapino se vio involucrado en este incidente, perdiendo de sumar puntos, perdiendo en una carrera en definitiva complicada, y uno pensaba si podía llegar a recuperarse luego de esta segunda fecha un tanto compleja, de no sumar fuerte, y luego revirtieron todo para ser contundente sobre la última parte del año, y venía ahora sí la definición. Otro pescar, otro sufrimiento para los de adelante, otra oportunidad también para Chapur, también Santero que se agigantaba en las ilusiones, el Dodge que se defendía, Truco que trataba de resistir como fuera, no quería que se le escape esta carrera que venía dominando prácticamente desde el momento mismo de la partida. Cambio de maniobra para Chapur que va para adentro con el Toro, tira toda la carne al asador, casi se rozan ahí en la trepada, media trompa a favor del cordobés Chapur, y el cambio de la punta prácticamente en el final, en la explosión de la emoción del equipo de Trota. No lo podía creer Di Meglio, no lo podía creer Truco. En el final se le escapó la victoria al piloto de Dodge y el primer festejo del año para el cordobés. Allí la victoria entonces para el Torino en la segunda del campeonato. Y seguíamos en el sur, la tercera de la temporada. Una tercera que comenzaba un tanto movida. En primera fila largaban Canapino y Aguirre, y una primera serie que comenzaba en estos toques laterales entre los dos, entre Canapino y Aguirre. No se entendían los compañeros de equipo luego de estas maniobras que se venían dando en el comienzo. Iba a ser recargado Valentín Aguirre por estos golpes laterales innecesarios para cualquier largada, y hablamos de cualquiera de los pilotos. Son roces que a mí particularmente no me gustan. Finalmente fue recargado Aguirre, no solo por esta maniobra, sino luego fue excluido por el toque con Mariano Warner en lo que iba a ser la última de las curvas del trazado de Neuquén, y un fin de semana que el viento y la tierra iban a jugar un factor clave. Por eso estamos viendo imágenes de la serie, por eso es que ustedes se están preguntando, si es que no se acuerdan, por qué estamos viendo imágenes de serie y no directo a la final, porque no hubo final en Neuquén. Acá está lo que vos decías entre Aguirre y Werner, y Mariano que no levantaba la puntería, venía de la rotura del motor en la primera del campeonato, ahora este toque que lo retrasaba, parecía no terminar la desazón que venía ya del cierre del 2024. El 2025 no comenzó para nada bien para el entrerriano, y así fue lamentablemente a lo largo de toda la temporada, lo que justamente calificado por él mismo ha sido uno de sus peores años en lo deportivo. Ahí está, el regreso a la pista para Werner. Se empezaba a levantar viento fuerte ya a esta altura de la mañana en Neuquén, y desde el aire vemos el mismo momento, el toque entre Aguirre y Werner, toque que finalmente desembocaba justamente en la exclusión de Aguirre, que a pesar de haber tenido muy cerca la posibilidad de festejar un buen fin de semana, bueno, con esta situación deportiva se complicaba. Canapino ya nadie lo iba a incomodar al de Arrecifes para ir a buscar el triunfo, y a esa altura de la mañana ilusionarse con pelear por la punta en la final. Sí, así es, ganaba la serie, la primera batería Agustín Canapino. Mientras tanto, también un buen segundo lugar para Matías Rossi, revirtiendo lo que era el arranque de la temporada. Acá Werner también sufría otro toque, en este caso con Jalaf, que lo iba complicando en el final de la batería. Finalmente de esta manera pasaba la serie, decíamos segundo Rossi, tercero Matías Canapino, que en esta primera parte del año estaba utilizando el auto del Rusmed y parecía que sí iba a tener una buena temporada. Luego, con el correr del año, cambió de equipo, fue el equipo del pingüino Catalamagni, y ahora vamos viendo imágenes de lo que era la segunda batería, con Mangoni y con Urosera largando en primera fila. Mangoni, que ya venía de demostrar en el Calafate que tenía intenciones claras de ser candidato a pelear arriba en el playoff,
largaban la batería con Ursera. Ursera que también arrancó bien el año, pero después con el correr de la temporada fue perdiendo rendimiento, lamentablemente, el piloto de la Patagonia. Desde la tercera colocación, Agrelo, con un Toyota que fue firme a lo largo de toda la temporada y que ya llegará el momento de repasarlo, pero finalmente esto le permitió esta regularidad entre los primeros lugares. Con el correr de las carreras le permitió quedarse con la etapa regular del 2025 del turismo carretera. Adelante se escapaba el de Balcarce decididamente sobre Ursera y sobre Agrelo, y empezaba a aparecer la figura de Otto Fritzler, que también mostraba claras intenciones de ser un gran animador de la punta a lo largo de la temporada, en este caso con el Toyota, un año donde justamente pudo llegar el primer triunfo para Fritzler, que tuvo realmente un buen año, pero después en el playoff las cosas no funcionaron bien para él. Sí, así es, finalmente iba a ir cayendo la bandera de cuadros con el triunfo para Santiago Mangoni, y también veíamos a Olmedo que comenzaba también a firmarse de a poco en el TC en su primera temporada, y ahí finalmente el triunfo para Mangoni, Ursera segundo, tercero Agrelo, cuarto Truco y quinto Fritzler, cuando vemos ya las imágenes de lo que iba a ser la tercera serie con Lambiris y con también Santero largando en primera fila, dos que iban también a mostrar que se perfilaban como candidatos por lo menos en la primera parte del año. Bueno, de hecho venía Lambiris de tener un muy buen año, Santero venía de ser campeón, y ya en esta primera parte del año venían demostrando que habría con qué pelear nuevamente en el 2025. Mano a mano los dos Mustang en la punta de la carrera. Se mostraba también el de la Costa allí por la cuerda con Castellano, mano a mano, intentando para meterse en el tercer puesto, y el campeón peleando con el uruguayo Castellano por la tierra. Y ahora Lambiris, que porfiaba por fuera, pero el campeón empezaba a dominar este parcial, esta serie, ya cada vez con más viento y más tierra en la pista. Sí, una serie ya más complicada, la tierra que iba jugando un factor más que importante, Lambiris que tomaba la punta, Ciantini que parecía que iba a tener un buen año en esta segunda, revirtiendo un poco lo que le había sucedido en el Calafate, y mientras tanto también buen rendimiento de Palazzo, que le estaba encontrando la vuelta al Toyota, y como vemos, la tierra, el viento, iba a ir complicando el desarrollo de lo que faltaba el domingo. Ya acá se empezaba a transformar casi que en una carrera de tierra, y volvía a la carga Lambiris versus Santero, mano a mano los dos pilotos de Ford. Vemos justamente el momento, la reiteración de los primeros metros de la carrera, cuando finalmente Santero se afianzaba ahí. Lo que vos decías de Ciantini hasta acá, teniendo buen rendimiento, en lo que uno se imaginaba iba a ser uno de los posibles pilotos a clasificar para el playoff, sin saber que la temporada luego se iba a interrumpir para el piloto de Balcarce. Los Mustang dominando arriba, se metía entre ellos, en el medio con ellos, el Chevrolet Camaro de Ciantini, mientras que atrás pretendía Castellano empezar a meterse cada vez un poco más para adelante, y el equipo de Santero que se lamentaba por el retraso y por la pérdida de los lugares por parte del campeón. Pero mirá, una palada de tierra prácticamente, además de que ya no se veía el piso, era casi que un circuito de tierra en este momento, y esto se iba a ir empeorando conforme iban pasando las horas, lo cual terminó obligando a la decisión de suspender la carrera final. Sí, ya los últimos metros de la serie era prácticamente muy complicada la visión, sino también el tránsito en cada uno de los sectores del Autódromo de Neuquén. Ustedes están viendo cómo se veían en ese momento, todos de costado, los autos que iban patinando, se iban complicando a la hora de los frenajes. Bueno, acá maniobras también ajustadas, chapazos venían tanto Santero como así también Ciantini, y luego de terminada esta batería, el viento fue cada vez más intenso, por eso se decidió la suspensión de la carrera, cuando ese pequeño roce entre Palazzo con Ciantini lo complicaba
al chinito que iba perdiendo mucho terreno y finalmente caía en el clasificador. También comenzaba un año un poco complicado para Tobías Martínez con el Toyota, una rotura de motor que lo dejó a un costado y ya finalmente en el tramo final de la carrera Lambiris que iba a la victoria de esta manera para ir a dominar este parcial, esta última batería que se corría en Neuquén. Santero que con Mustang ya iba buscando también su segundo lugar y finalmente Lambiris que parecía que iba a tener un buen año con este triunfo en una serie dentro de la categoría. Tobías Martínez, que mencionaba recién, hay que destacar que en el 2026 correrá con Chevrolet en la presente temporada que se viene para el TC, el festejo del equipo de Lambiris, la bandera cuadros y el cierre con la victoria para el uruguayo y acá el cierre de la fecha. Justamente producto de lo que dijimos en Neuquén, el viento y la tierra impidieron el desarrollo de la final. Se venía la fecha 4, uno de los circuitos más rápidos de la temporada, junto con el 12 de Buenos Aires, el circuito de Toay, un circuito fantástico para el desarrollo del TC, fundamentalmente por las características de los autos del TC, realmente uno de los trazados más atractivos para ver buenos espectáculos normalmente, y acá iba por la revancha otra vez el entrerriano Mariano Werner por afuera, y en busca de la victoria necesaria para después correr aliviado ya con el Toyota, y ahí lo vemos largando de hecho con medio auto adelante a Marcelo Aurelo, pero venía Werner por afuera, mientras que atrás peleaban los Chevrolet. También se venía de Benedictis el mano a mano entre Aurelo y Werner en la curva 1 de Toay, el tobogán ahora, y por afuera el entrerriano con oficio logra concretar el sobrepaso sobre Aurelo, que se tenía que conformar aquí en el comienzo con la segunda ubicación de la carrera con el Toyota, mientras que atrás venían los Chevrolet Camaro apretando justamente para tratar de meterse dentro del podio en Toay. Y se iba a estar desarrollando la primera carrera especial de la temporada, cambio de neumáticos, carga de combustible. Además fue la primera carrera en este escenario, ya que Toay tiene dos competencias en la temporada. La segunda de las carreras en el Autódromo Pampeano se ha desarrollado en la Copa de Oro. Mientras tanto, Cristian 12 complicado, comenzaba la final, se iba del despiste, también allí lo veíamos a otro de los que estaba complicado, Josito Di Palma, que estaba también un poco complicado. Por otra parte, adelante una carrera que iba a ir ocurriendo diferentes hechos. Allí lo vemos a Trocet complicado, Trocet que este año se ha despedido finalmente del equipo de Martín Vázquez, y Benvenuti que estaba transitando la primera parte del año con el auto de Ali Fraco, luego cambiaba de equipo, cambiaba al equipo Canin, abandonaba allí Aguirre, hacía una parada que para reparar tenían que ingresar dentro del box. Finalmente un fin de semana complicado, Ciantini que quería tener un buen funcionamiento, y bueno, Jacos complicado en el comienzo de la fecha en Toay. El pescar a la pista, todo el mundo a intentar aprovechar para ver si se podía entrar, y ahí estaba Todino ingresando a boxes, las corridas para la recarga de combustible, las mamaderas que empezaban a verse a esta altura de la carrera para la recarga de combustible en los pit stop programados para esta fecha. Allí está Lambiris, ya el Mustang alistado, este es Ledesma con el Chevrolet Camaro, también mamadera adentro, carga de combustible y afuera el marplatense Werner para hacer lo propio. Este tipo de carreras que de a poquito fueron ganando espacio, terminaron dando buenos espectáculos normalmente, alternativas diferentes, permite de alguna forma que siempre surjan cosas imprevistas, que es lo que al fin y al cabo hace que también sean lindas las carreras. Mamadera adentro para Mariano Werner, carga de combustible para el entrerriano, dale, vamos a la pista. También el ingreso de Truco. Bueno, esta que era la característica principal de esta carrera especial en Toay, en La Pampa, y algunos autos que quedaban con problemas
desparramados en la mitad de la calle de boxes. Acá venía otra tanda de autos para cumplir con este trámite obligatorio que iba a generar tantos cambios en función de lo que sería después la definición que tendría esta carrera de Toay en La Pampa, Landa y ahí. En una gran parada en boxes, el Jonito de Benedictis, ese fue el momento crucial de la carrera, porque ahí en los boxes de Benedictis terminó cosechando lo que más tarde sería el logro preciado en esta temporada. Sí, además también me quedaba destacar que esta carrera, bueno, allí vemos el abandono de Esteban Gini, que luego iba a dejar la categoría. Gini que corrió la primera parte de la temporada con este Camaro atendido por el equipo de Alifraco. Luego de estas carreras Gini ya iba a dejar la actividad por el momento. Mientras tanto, también una carrera conflictiva en cuanto a una sanción que se iba a dar posteriormente para Mariano Werner con un recargo, porque se dice que había superado una velocidad estimada con el ingreso del auto de seguridad, que eso nunca ha quedado del todo claro para las carreras que sigan. Esta carrera también vio el abandono de Agustín Canapino. Uno también, se iban a ir dando diferentes situaciones en la primera parte de la temporada, porque hay que recordar que la Copa, lo que es la etapa regular, te permite de alguna manera tener algún que otro abandono como para candidatearse a lo que va a ser luego la Copa de Oro. Efectivamente. Ahora hay que entrar a la Copa y los abandonos juegan un factor clave en la etapa regular. Efectivamente, lo que tiene este sistema con playoff hace que se amortiguen este tipo de cosas. Canapino, que había arrancado con los problemas en el Calafate, problemas aquí en Toay, y de todos modos fue preciso y contundente cuando había que hacerlo, cuando llegaba la parte final del año, y bueno, lo cierto es que de esa forma cerró la temporada que cerró. Decíamos y marcábamos lo de los boxes, se largaba la carrera y el Jonito de Benedictis, que iba a ir a buscar el retorno a los primeros planos en el TC, y Werner otra vez a sufrir, en este caso en La Pampa, otra vez afuera el piloto de entrerriano, ya a esta altura con una seguidilla que parecía realmente no terminarse nunca. La pelea en los distintos planos, en los distintos lugares del circuito, ya prácticamente tirando la recta final, en este caso viendo las distintas maniobras que se iban dando en carrera acá, Chapur y Canapino peleando de igual a igual. En este caso llegando al sector de la curva 1, por afuera Canapino pretendiendo armar la maniobra para el tobogán, pero el cordobés es bravo, el cordobés que no afloja nunca, y acá el motor que se rompía para Canapino y se complicaba en sus pretensiones de sumar fuerte en Toay. Sí, y también que por otro lado lo de Benedictis, que se iba también junto al Mackin Pars a poder tener un buen fin de semana, y lo que bien decíamos de Canapino, esta rotura del motor que lo complicaba en la primera parte del año, pedazos de autos por todos lados en la recta principal, un tema que hay que ir analizando para lo que va a ser los próximos años, porque no pueden quedar tanto pedazos de autos cuando se está transitando un sector rápido. Seguramente eso se va a ir modificando y es lo que uno espera para las próximas temporadas. Rossi con el Toyota junto a Santero peleando mano a mano. Un Rossi que también tuvo una primera parte del año con diferentes resultados, diferentes rendimientos, y ahí lo vemos a De Benedictis, que se mostraba como gran triunfador del fin de semana con el triunfo con el Mustang del Mackin Pars. Efectivamente, Rodrigo, la victoria del Jonito de Benedictis, el de Necochea, que pudo festejar finalmente en Toay, en La Pampa, en esta carrera especial para la alegría de la gente de Ford. Es un tipo muy querido, el Jonito de Benedictis, en la hinchada de Ford, que festejó muchísimo esta victoria del Jonito en Toay en la carrera especial. Segundo fue Marcos Landa, el piloto uruguayo. Tercero, Marcelo Agrelo, arrancando ya, como lo dijimos, muy bien la primera parte de la temporada. Trucco y Bonelli en los primeros 5 lugares, Bonelli cerrando tal vez uno de los mejores resultados de la temporada
Y aquí tenemos nuevamente el momento del final de la carrera con los fuegos de artificio en el aire de La Pampa, cerrando así la victoria del piloto necochense arriba del Mustang verde que pasaba rápido por la recta y así sellaba la victoria en la primera carrera especial de la temporada 2025 del TC, marcando así también la vuelta al triunfo y naturalmente todo la alegría y el festejo del gran Johnny y los chicos del equipo que cerraron un carrerón realmente con un gran trabajo en los boxes, fundamentalmente a la hora de la recarga de combustibles para que el Johnito pueda hacer estos trompos en festejo de la victoria en Toay. Sí, luego iba a venir la última parte del año, lo que iba a ser la quinta fecha de temporada, carreras que se iban a ir dando en lo que iba a ser una etapa regular con diferentes resultados para varios candidatos. Iba a llegar la fecha de Termas del Río Hondo, también una carrera que iba a tener a varios candidatos en función de lo que iba a ser la lucha de la victoria. Y nosotros en esta carrera vamos a hacer aquí el primer corte, el primer capítulo, la última carrera de este primer capítulo del anuario del turismo carretera Agrelo. Agrelo que arrancaba definitivamente decidido a ir a buscar la victoria que sabía que era necesaria si quería ser candidato al campeonato. Lambiris otra vez bien arriba, una gran primera parte del campeonato para el piloto uruguayo, mientras que Truco, que también en esta carrera se mostró confiable con un buen rendimiento, haciéndose de un lugar en el podio, y Canapino sabiendo que había que ir a revertir el abandono de Toay en La Pampa. Agrelo arriba con el Toyota y Jacos otra vez con problemas en un año para el olvido realmente para el piloto de Toyota. Sí, Jacos que no pudo tener un buen año, siguen con esa rotura del motor que lo están complicando en el desarrollo dentro de la categoría. Mientras tanto, para resaltar el trabajo que han realizado el Making Park tanto con Agrelo, Lambiris, también Jonito de Benedictis, que no tuvo también el Jonito un buen funcionamiento, si bien tuvo resultados dispares. Hay que destacar que tanto allí lo vemos justamente a Agrelo, también con el Lambiris peleando mano a mano por la punta, con un buen funcionamiento en la lucha de lo que iba a ser la punta de la carrera. El Mackin Park que se está preparando ya ahora para arrancar el 2026, luciendo los colores de Mercedes-Benz, que se incorpora al turismo carretera. Ya veremos en su momento lo que era cuando era la carrera del autódromo, la presentación de los Mercedes y demás. Eso lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos de este anuario. Werner, que nunca bajó los brazos, a pesar de que los resultados no se daban, a pesar de que la suerte y la fortuna no lo venía acompañando. Werner intentando revertir la situación, nunca dejó de pelear. Y acá Canapino por afuera, luchando con Truco, el Dodge que se defendía, el Chevrolet que atacaba al ingreso a la recta principal, el de Arrecifes pretendiendo un lugar en el podio. Truco que se bajó un poquitito a lo sucio, pero de todos modos no dejaba de luchar. Canapino finalmente se hacía dueño del tercer escalón del podio en este circuito, uno de los mejores circuitos que tiene el campeonato, como lo es el caso de Termas de Río Hondo, uno de los mejores autódromos en este momento en la República Argentina. Sí, esta iba a ser otra carrera que Canapino iba a hacer abandono de carrera, problemas para Canapino, que hacía abandono y sumaba también un año que no estaba sumando muchos puntos en la primera parte de la temporada. Con el abandono en Toay se le iba complicando la primera parte de la temporada, la etapa regular. Y acá en la última parte de la carrera se iban dando varios sobrepasos en la punta, tanto con Agrelo, Lambiris también estaban peleando. Allí lo vimos a Truco junto a Olmedo, de gran tarea Olmedo este año, que hay que destacar que la próxima temporada estará con también un Torino del equipo del Canin Motorsport, ha cambiado de estructura para el próximo año. Y Álvarez, que también se ha despedido del equipo Canin, un abandono en esta fecha allí en Termas, que lo complicaba, y ahora en la definición, una definición también apasionante. Apasionante y con algo de polémica, si se quiere,
Agrelo aferrado a la ilusión de conseguir la victoria necesaria para ser candidato a ser campeón. Lambiris, que también sabe que es importante cuando se está ahí arriba tratar de no dejarla escapar. La pelea mano a mano por el triunfo en Termas de Río Hondo. Otra vez Werner intentando de abrir ese camino. Mientras que venía también ahí atrás con el Chevrolet Gastón Mazacane. Qué año difícil el de Mazacane también. En esta temporada fue bravísima para el Rayo de la Plata. Aquí el uruguayo Lambiris tirando los últimos cartuchos sobre Agrelo, que parecía finalmente aferrado a la victoria. Se le mueve un poquitito el auto. Lambiris, que casi se lo lleva puesto. Truco por afuera. Con el Doge ilusionándose. Y por afuera daba cuenta del Yoruba. Ahí está Truco avanzando con el Challenger. Truco que iba con Agrelo. Pumba, chapa y chapa en la definición de la carrera. Y por ese toque se rompió la dirección en el Challenger. Y de ser ganador a quedarse con las manos vacías. Algo parecido terminaba pasando con Agrelo, porque Lambiris la aprovechó y se la arrebató de las manos prácticamente. Sí, así es, Lambiris aprovechó el momento. Finalmente en la última vuelta pasaba todo esto. Lambiris, que iba a ganar su carrera, la primera victoria de la temporada, se perfilaba como candidato al triunfo. Finalmente de esta manera terminaba la carrera allí en Termas de Río Hondo. Y de esta manera vamos cerrando el primer capítulo del anuario 2025 del TC. Próximamente tendremos el capítulo 2. Naturalmente que los invitamos a quedarse prendidos, a ir repasando lo que ha sido esta temporada del TC, que fue, como venimos viendo, con muchos candidatos en la primera parte del año y con uno en particular muy contundente en la parte final. Los esperamos en el segundo capítulo aquí en nuestro canal, en el canal de Pit Stop, el anuario 2025 del turismo carretera. Los esperamos. Un abrazo grande. Chao, hasta la próxima.